Doctor, buenas tardes. Estamos en hora y bueno, vamos a... Bueno, la clase de hoy es, en la clase de hoy vamos a revisar el síndrome nefrítico. Y bueno, para entrar en el tema vamos a revisar un poquito de algunos conceptos que me interesa, que creo que son muy importantes para poder enfocar mejor el tema. ¿Me pueden ayudar? ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor. ¿Estamos bien? ¿Se puede ver? Sí, doctor. Sí, doctor, se puede ver. Ok, entonces vamos a empezar, por favor, con el tema. Vamos a empezar con algunos conceptos básicos sobre enfermedades glomerulares o glomerulopatías, ¿ya? Y posteriormente vamos a revisar lo que es el síndrome nefrítico. Bueno, ¿cómo nos referimos a este grupo de enfermedades glomerulares? ¿Como glomerulopatías o como glomerulonefritis? Estos dos términos se emplean de forma indistinta, pese a que uno de ellos indica un proceso inflamatorio como tal. Pese a esto, estos términos se manejan de forma indiferente, entonces ustedes van a poder encontrar en la bibliografía refiriéndose glomerulopatía o glomerulonefritis indiferentemente, pero ambos hacen referencia a las enfermedades glomerulares, ¿no? Entonces, el grupo de enfermedades, glomerulares, referidas como glomerulopatías o glomerulonefritis, son un grupo de enfermedades que se caracterizan por una pérdida de la integridad de la membrana de filtración glomerular, con la aparición de elementos formes y macromoléculas en la orina, junto con un deterioro variable de la capacidad de depuración renal, ¿no? Entonces, es importante entender este concepto, que este grupo de enfermedades glomerulares se caracteriza por un daño en la membrana basal, ¿no? Que, como conocemos, es parte de la barrera de filtración glomerular, ¿no? Y en la barrera de filtración glomerular conocemos que es por donde atraviesan líquidos y solutos para posteriormente poder ser eliminados del organismo, ¿verdad? Es el primer paso de la depuración renal. Entonces, al verse afectado o dañada la membrana basal y en sí la barrera de filtración glomerular, lo que vamos a ver es la aparición de elementos formes, estamos hablando de células sanguíneas, por ejemplo, y de algunas macromoléculas como las proteínas en la orina, ¿no? Esto generalmente va acompañado de un deterioro de la función renal o una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Entonces, este grupo de glomerulopatías o glomerulonefritis se trata de un conjunto heterogéneo de entidades nosológicas con un patrón relativamente constante de manifestaciones clínicas. Entre estas destacan el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, la hematuria macroscópica recurrente y las alteraciones del sedimento urinario. Entonces, son diferentes
enfermedades glomerulares que se han tratado de englobar o asociar a cuadros, a síndromes definidos, como el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, la hematuria macroscópica recurrente y las alteraciones del sedimento urinario, para poderlos agrupar y poderlos enfocar y analizar desde un punto de vista etiopatogénico, fisiopatológico, clínico, diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es muy importante de recordar. Y es importante conocer que las enfermedades glomerulares pueden ser primarias y secundarias. Hablamos de glomerulonefritis primarias, glomerulopatías nuevamente. Quiero que de inicio puedan comprender que se puede hacer uso indistinto de estos dos términos, tres términos incluso, enfermedades glomerulares, glomerulopatías, glomerulonefritis, ¿no? Entonces, yo lo voy a manejar de esa forma, de forma indistinta, durante el desarrollo de este tema, ¿ok? Entonces, este grupo de enfermedades pueden ser primarias y también pueden ser secundarias, pero ¿qué entendemos por cada una de estas, no? Hablamos de glomerulonefritis primarias cuando la afección renal no es la consecuencia de una enfermedad más general y las manifestaciones clínicas están restringidas al riñón. Y las glomerulonefritis secundarias se presentan cuando la afección está en el seno de una enfermedad sistémica, como el lupus, la diabetes, la hipertensión arterial, donde el riñón es afectado de forma secundaria, ¿no? Mejor. Yo creo que eso nos va a ayudar a poder definirlas. Estamos hablando de glomerulonefritis primarias y glomerulonefritis secundarias. En la etiología de ambos grupos de enfermedades glomerulares, es muy importante conocer que tienen de fondo alteraciones de carácter inmunológico, sobre todo las glomerulonefritis primarias, donde estas enfermedades tienen una base inmunológica, aunque en la mayoría de los casos se desconoce el antígeno o la causa de la enfermedad. Por tanto, la inmunidad celular y la inmunidad humoral desempeñan un papel fundamental en el desencadenamiento de muchos tipos de lesiones glomerulares. Bueno, es como se mencionó previamente, existe un mecanismo de daño inmunológico, pero en la mayoría de los casos no se ha logrado identificar el factor iniciador de estas alteraciones, ¿no? En el síndrome nefrítico vamos a ver algunos cuadros donde se ha logrado identificar plenamente el agente causal. En las glomerulonefritis post-infecciosas o post-estreptocócicas, por ejemplo, se ha logrado identificar que el agente causal del síndrome nefrítico es una bacteria, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ¿no? Pero esto en este determinado caso. En la mayoría de los otros cuadros que se manifiestan con síndrome nefrítico no se ha logrado identificar una causa que genere la activación del sistema inmunitario, ¿no? Por eso es importante conocer que la activación inespecífica de la inflamación puede causar o agravar el daño glomerular. Y por último, los factores genéticos pueden ser causa de la nefropatía glomerular, pero también pueden influir sobre la predisposición al desarrollo de la lesión glomerular, sobre la progresión de la misma o sobre la respuesta al tratamiento. Dentro de la epidemiología, podemos ver en este pequeño cuadro que las enfermedades glomerulares representan una causa importante de enfermedad renal, ¿no? En este cuadro básicamente tenemos representadas las principales causas de la enfermedad renal crónica. Y cuando hablamos de enfermedad renal crónica, estamos hablando de una etapa de enfermedad renal avanzada. La causa puede ser diferente, pero si el daño renal ha sido suficientemente severo, la evolución del cuadro es
es una enfermedad renal crónica. Y dentro de las principales causas, como conocemos, y esto es bastante, varía un poco de acuerdo a la región donde se analiza, pero ahí tenemos representadas las primeras causas más comunes, la diabetes, la hipertensión arterial, ¿no? Que son las principales causas de enfermedad renal crónica. En tercer lugar, tenemos con 18.4 otras que dentro de este grupo, por ejemplo, pueden estar las enfermedades urológicas, el envejecimiento, la senescencia como tal, ¿no? Pero ahí algo muy interesante es que se puede observar como cuarta causa de enfermedad renal crónica, se menciona a las enfermedades glomerulares, ¿no? Y dentro de este grupo tenemos aquellas que se manifiestan con síndrome nefrítico y también aquellas que se presentan con un síndrome nefrótico. Bueno, la clasificación de las enfermedades glomerulares, las glomerulopatías o glomerulonefritis, es bastante heterogénea. Es muy difícil hacer una clasificación única que permita diferenciar las glomerulonefritis en grupos homogéneos. Entonces, de acuerdo a datos evolutivos, histológicos y clínicos, podemos clasificar las glomerulonefritis en diversos tipos. Por ejemplo, según su evolución, podemos clasificarlas en glomerulopatías, glomerulonefritis agudas, subagudas o crónicas, ¿no? Las agudas comienzan en un momento conocido y habitualmente con síntomas claros. Suelen cursar con hematuria, a veces proteinuria, edemas, hipertensión e insuficiencia renal. Y su evolución suele ser en un periodo de días, ¿no? Las glomerulonefritis subagudas suelen tener un comienzo menos claro y con deterioro de la función renal progresivo en semanas a meses sin tendencia a la mejoría, ¿no? Y las glomerulonefritis crónicas, independientemente del comienzo, tienden a la cronicidad en años, ¿no? Suelen cursar con hematuria, proteinuria, hipertensión e insuficiencia renal con evolución variable a lo largo de los años, pero con tendencia a progresar una vez que se instaura el daño, ¿no? Según la histología, es la clasificación que se utiliza más frecuentemente porque aporta información pronóstica de utilidad. Las diferentes enfermedades glomerulares pueden compartir manifestaciones clínicas, lo que dificulta el diagnóstico y, por tanto, la biopsia renal desempeña un papel decisivo. Entonces, según la histología, se pueden clasificar en dos grandes grupos: las glomerulonefritis proliferativas y las glomerulonefritis no proliferativas. Las proliferativas se caracterizan por un aumento del número de algunas células glomerulares y dentro de este grupo están descritas la glomerulonefritis mesangial IgA, la mesangial IgM, las glomerulonefritis membrano-proliferativas, las glomerulonefritis post-estreptocócicas o endocapilar difusa y la glomerulonefritis extracapilar. Dentro del grupo de glomerulonefritis no proliferativas, que se caracterizan porque no hay aumento del número de células de los glomérulos, están otro grupo de cuadros, como la nefropatía por cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmentaria y focal y la glomerulonefritis membranosa o extramembranosa. Y podemos también clasificarlas según la clínica, ¿no? Que también es muy importante tomar en cuenta en el momento de la evaluación, porque la expresión clínica de las glomerulonefritis es el resultado de la combinación de hematuria macromicroscópica, proteinuria con o sin síndrome nefrítico e insuficiencia renal en los casos en los que se produce en los que se produce de forma aguda, como el síndrome nefrítico, o de forma crónica,
¿no? La hipertensión arterial, algo muy importante, se asocia en una tercera parte de los casos. Y de acuerdo a los datos clínicos, podemos clasificar a las glomerulonefritis según 6 patrones. Uno, de acuerdo a alteraciones urinarias asintomáticas, que se caracteriza básicamente por la manifestación de hematuria microscópica o proteinuria, menor a 3 gramos por día, nunca mayor a 3 gramos. También existe el segundo patrón de hematuria macroscópica, con brotes de hematuria macroscópica sin coágulos que típicamente pueden coincidir con infecciones intercurrentes. Entre los brotes, el paciente suele estar asintomático, salvo que pueda persistir hematuria microscópica y o proteinuria leve o moderada. El tercer patrón de las enfermedades glomerulares puede ser un síndrome nefrótico con la presencia de proteinuria mayor a 3.5 gramos al día en adultos o mayor a 40 miligramos hora por metro cuadrado en los niños, con hipoalbuminemia menor a 3.5 gramos de decilitro, edemas e hipercolesterolemia. El cuarto patrón es el síndrome nefrítico, que es un cuadro clínico agudo caracterizado por oliguria, hematuria, proteinuria, generalmente menor a 3 gramos día, acompañado de edema e hipertensión arterial. El quinto patrón es una glomerulonefritis rápidamente progresiva que se caracteriza por la aparición gradual de proteinuria, hematuria e insuficiencia renal que progresa en un periodo de días a semanas. Y el sexto patrón de las enfermedades glomerulares puede ser una glomerulonefritis crónica que se caracteriza por anomalías urinarias persistentes, como son la presencia de hematuria microscópica, deterioro lento y progresivo de la función renal, proteinuria moderada o intensa, y algo muy importante, el tiempo de progresión hacia la insuficiencia renal terminal es bastante variable. Bueno, entonces, como hemos logrado entender, las enfermedades glomerulares engloban una serie de cuadros que pueden estar clasificados de acuerdo a la clínica en 6 patrones, ¿no? Uno de ellos es el síndrome nefrítico. También en la anterior clase creo que han revisado el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, para complementar, el segundo patrón más frecuente de presentación de las enfermedades glomerulares es el síndrome nefrítico, ¿no? Y es una de las formas, como lo hemos mencionado, es una forma de presentación de las enfermedades glomerulares que se caracteriza por la aparición de hematuria, oliguria y daño renal agudo, lo que se manifiesta en disminución abrupta de la tasa de filtración glomerular y retención de líquidos que a su vez van a generar o originar edema e hipertensión arterial. Algo muy interesante en relación al síndrome nefrítico es que dentro de la historia de este cuadro existen tres etapas en las que se ha podido describir este cuadro a raíz de epidemias, de ciertas epidemias que vamos a mencionar en este momento, ¿no? Por ejemplo, dentro de la historia de este cuadro se menciona que en 1792 el doctor Plensis observó que algunos pacientes víctimas de una epidemia de escarlatina también presentaban síntomas urinarios. La mayoría de estos, hematuria, acompañado de edema y oliguria, ¿no? Pero ya un hito muy importante es que ya en el siglo XXI, el doctor Richard Bright publica el primer estudio morfológico en estos pacientes con glomerulonefritis postinfecciosas, ¿no? Es el primer estudio que describe hallazgos histológicos comunes, ¿no? En un grupo de pacientes que clínicamente presentaban hematuria, edema y oliguria,
Y en el estudio histológico o patológico se encuentran algunos hallazgos comunes dentro de este grupo, ¿no? Entonces, a partir de, en este momento se describe este cuadro como la enfermedad o la nefritis o enfermedad de Bright, ¿no? Esta es la primera denominación que recibe la glomerulonefritis post-estreptocócica al inicio al inicio del diagnóstico de la enfermedad, ¿no? En 1929, Langkop describe la asociación entre las glomerulonefritis agudas y la infección de vías respiratorias agudas con el estreptococo beta hemolítico, ya de esta forma avanzando más dentro del cuadro de las glomerulonefritis con síndrome nefrítico, ¿no? Como hemos mencionado, el síndrome nefrítico se caracteriza básicamente por una tríada, ¿no? Hematuria, edema e hipertensión, ¿no? Y incluso sobre esto se añaden otros datos que vamos a revisar posteriormente. La hematuria, ¿no? La hematuria habitualmente es macroscópica y de origen glomerular, con presencia de eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocitarios, ¿no? Esta hematuria que se presenta es característicamente dismórfica y en el cuadro en el pequeño cuadro pueden observar la clasificación de la hematuria de acuerdo a este patrón morfológico, ¿no? La hematuria puede ser isomórfica o dismórfica. La dismórfica es la que caracteriza al síndrome nefrítico y la hematuria dismórfica hace referencia a una hematuria preglomerular. ¿Qué significa? Que la hematuria, los glóbulos rojos que vemos, que se que se logran identificar en el sedimento urinario, son glóbulos rojos alterados dentro de su morfología porque al atravesar la barrera de filtración glomerular, estos cambian drásticamente su apariencia, su aspecto, y van tomando formas que dentro de las más comunes están ahí mencionadas, por ejemplo, formas anulares, forma de glóbulos rojos vacíos, polidiverticulares, espiculados o mixtos de los anteriores. Estas formas se logran observar dentro del análisis del sedimento urinario y es la que se califica como una hematuria preglomerular, una hematuria dismórfica que es característico del síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial se debe hacer con la hematuria con glóbulos rojos isomórficos, que también se denomina hematuria postglomerular, y esta se asocia, la hematuria postglomerular isomórfica se asocia a una hematuria de vías urinarias, ¿no? Que tiene otro tipo de enfoque. Como hemos mencionado, la tríada básicamente se compone de hematuria, edema e hipertensión, pero también puede estar asociada a la proteinuria. La proteinuria es variable, pero de forma excepcional llega a ser de rangos nefróticos. El edema que se presenta se produce probablemente por la oliguria y la retención de sodio, secundario a la disminución súbita en la tasa del filtrado glomerular y no por la hipoalbuminemia como ocurre en el síndrome nefrótico. La hipertensión arterial es secundaria a la retención de líquidos que ocasiona un aumento del agua corporal total. La etiología del síndrome nefrítico puede ser de causa primaria o de causas secundarias. En este cuadro están clasificadas en causas primarias y en causas secundarias, pero además están clasificadas de acuerdo al consumo o no del complemento sérico. Entonces, la clasificación de síndrome nefrítico de acuerdo al consumo de complemento sérico
complemento sérico disminuido tenemos dentro de este grupo a las causas secundarias como las enfermedades sistémicas. Dentro de las enfermedades sistémicas están asociadas al lupus eritematoso sistémico, a las endocarditis, a los abscesos viscerales, a la nefritis por cortocircuito y a la crioglobulinemia, ¿no? Dentro de las causas primarias con complemento sérico disminuido están las glomerulonefritis agudas postinfecciosas y las glomerulonefritis membranoproliferativas, que pueden ser de tipo 1 en 50-80% y tipo 2 en 80-90%. Dentro del grupo de síndrome nefrítico con complemento sérico normal, dentro de las causas secundarias están aquellas las asociadas a poliarteritis nodosa, vasculitis por hipersensibilidad, la granulomatosis de Wegener, la púrpura de Henoch-Schönlein y el síndrome de Goodpasture. Dentro de las causas primarias está la nefropatía por IgA. Bueno, la etiología. En la mayoría de los casos de los cuadros que hemos mencionado en la clasificación, en la etiología del síndrome nefrítico, en la mayoría de los casos la glomerulonefritis no tiene una causa claramente identificada. Pero en un cuadro bastante particular que lo hemos mencionado dentro de la historia, que ha sido el cuadro mejor estudiado de las glomerulonefritis postestreptocócicas, se ha logrado identificar la etiología de la enfermedad, ¿no? Entonces, las glomerulonefritis postinfecciosas son secundarias a una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y se ha logrado identificar dentro de estas bacterias que existen cepas nefritogénicas que en el caso de las infecciones faríngeas son las cepas involucradas son la tipo 1, 2, 4 y 12. Y dentro de las infecciones cutáneas, las cepas nefritogénicas son los tipos 49, 55, 57 y 60. ¿No? Estamos hablando de la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Sin embargo, no solamente estas bacterias pueden generar una glomerulonefritis de estas características con un síndrome nefrítico, sino también existen otro tipo de infecciones bacterianas, virales y parasitarias que pueden desencadenar una glomerulonefritis con un síndrome nefrítico. Y dentro de estos microorganismos asociados a este cuadro, podemos revisar algunas dentro del pequeño cuadro. Se mencionan a bacterias como el estreptococo beta hemolítico, el estafilococo, neumococo, salmonella y brucela. También agentes virales como la hepatitis B, el Epstein-Barr, la varicela, el citomegalovirus, y también agentes parasitarios como la malaria, toxoplasmas, riquecias y hongos, ¿no? Entonces, todos estos agentes han sido asociados también a desencadenar los cuadros de glomerulonefritis con síndrome nefrítico, ¿no? Pero les reitero que el cuadro que se ha estudiado mejor es la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? A raíz de eso es que también se han logrado identificar las cepas nefritogénicas que están asociadas a este cuadro de glomerulonefritis. Bueno, la fisiopatología de la enfermedad es motivo de un análisis bastante detallado. Y lo que tenemos es que dentro de la fisiopatología, cuando hablamos de todos los cuadros que hemos mencionado de la clasificación del síndrome nefrítico, no existe una clara evidencia de que exista solamente un mecanismo fisiopatológico. No existe un solo mecanismo fisiopatológico, sino se conoce que el resultado final, el daño renal, puede ser resultado de la activación de diferentes mecanismos
de daño, ¿no? Pero en el cuadro que se ha estudiado con mayor precisión nuevamente, la glomerulonefritis postestreptocócica, ha sido utilizado como un modelo que puede ayudarnos a entender cómo se genera el daño renal en el síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, dentro de la fisiopatología, el modelo de fisiopatología del daño renal se estudia dentro del cuadro de glomerulonefritis postestreptocócica. Y de ahí tenemos que parece que la fisiopatología está centrada en una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. O sea que se trata de un cuadro de hipersensibilidad mediado por inmunocomplejos. Bueno, los complejos, como pueden ver ahí la descripción, los complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en diversos tejidos inducen la activación del complemento y reacción inflamatoria subsecuente mediada por infiltración masiva de neutrófilos, ¿no? Las manifestaciones típicas abarcan reacciones localizadas de acuerdo a donde se vayan a donde se vaya a presentar el depósito de los complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Y en el caso del riñón, vamos a ver que se depositan a nivel subepitelial, ¿no? Entonces, en este gráfico lo que trata de mostrarnos es que, primero, voy a tratar de activar mi puntero láser, ¿no? Conocemos que el factor desencadenante de la glomerulonefritis postestreptocócica es el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Entonces, hablamos de que componentes o fragmentos bacterianos o el antígeno bacteriano en la circulación genera la formación de complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Estos complejos antígeno-anticuerpo se localizan a nivel de la membrana basal, a nivel subepitelial, donde van a generar básicamente activación del sistema del complemento. Entonces, es a partir de esto que conocemos que el 90% de los casos con glomerulonefritis presentan reducción de los niveles séricos del complemento. Además, después del depósito dentro de la membrana basal de los complejos antígeno-anticuerpo, de los inmunocomplejos, conocemos que se activa la cascada inflamatoria, en un inicio mediada por la interleuquina 1 con la subsecuente activación de los linfocitos T y posteriormente mediada por la interleuquina 2, que al unirse con su receptor específico causan proliferación de los linfocitos activados y posterior depósito de complemento y formación de perforinas que incrementan la lesión en la membrana basal. Entonces, lo que tenemos como resultado del depósito de estos inmunocomplejos es la activación de los mecanismos inflamatorios, ¿no? Se produce una inflamación aguda a nivel del glomérulo, lo que va a producir el daño capilar, pérdida de la carga aniónica, aumento del diámetro del poro de la membrana basal, hipercelularidad glomerular y contracción del mesangio. Y consecuencia de todas estas alteraciones, vamos a poder observar la presencia de hematuria con cilindros de glóbulos rojos en el sedimento urinario. También vamos a poder detectar proteinuria y lo que vamos a ver es una disminución de la tasa de filtración glomerular con oliguria, azoemia, retención de azoados y retención de agua y sodio que va a generar hipertensión y la aparición de edema, ¿no? Dentro de la patología podemos nuevamente ver lo que hemos descrito.
La presencia de depósitos a nivel subepitelial, que aquí pueden ver en este pequeño gráfico, pueden ver de color negro, rodeando a la vasera de filtración glomerular o depositados por encima de la vasera de filtración de la membrana basal. También podemos poder localizarlos también describiendo que están también debajo de las células epiteliales o podocitos subepiteliales, por eso se denominan también depósitos subepiteliales, ¿no? Estos patrones, estos depósitos pueden identificarse de diferente forma por microscopía óptica y por microscopía óptica con inmunofluorescencia se pueden identificar como depósitos de inmunoglobulina G y con menor frecuencia como depósitos de inmunoglobulina M y complemento 3, ¿ya? Con un patrón granular en la membrana basal. Pero algo muy importante es que estos depósitos pueden observarse también por microscopía electrónica como depósitos de inmunocomplejos que tienen una apariencia de joroba en la microscopía electrónica. Es esta denominación de jorobas de Huntington las que hacen referencia también a un cuadro de glomerulonefritis postestreptocócica como un hallazgo, sobre todo en el estudio por microscopía electrónica. Bueno, la presentación clínica la hemos revisado, la hemos mencionado al principio. Es un síndrome nefrítico típico con hematuria glomerular, hipertensión arterial, oliguria y deterioro de la función renal. El intervalo entre la infección y la nefritis es de 2 a 3 semanas en los casos que siguen a una faringoamigdalitis y de 1 mes en los casos que siguen a una piodermitis. El tratamiento de la glomerulonefritis postestreptocócica es básicamente de soporte y va encaminado a prevenir las complicaciones de la retención hídrica. Y la retención hídrica debe tratarse de diferentes formas. Es importante considerar como primer paso la restricción de agua y sal, que en algunos casos es suficiente, pero también es frecuente que se requiera el empleo de diuréticos de asa como la furosemida, y en la minoría de los casos, pero también están descritos que este tratamiento de soporte y tratamiento de restricción hídrica y el tratamiento diurético pueden no ser suficientes y se requiere en algún caso implementar terapias de reemplazo renal que suelen ser temporales. Generalmente los pacientes recuperan la diuresis de 7 a 10 días de iniciado el cuadro y no hay evidencia de que el uso de antibióticos para tratar el foco primario prevenga la aparición de las glomerulonefritis. El pronóstico a largo plazo generalmente es bueno y solo un pequeño porcentaje de los pacientes persiste con proteinuria e hipertensión después del evento primario. Bueno, eso es lo que quería presentarles. Y si tienen alguna consulta, podemos aprovechar para responderles. Bueno, con una pregunta. Dentro de lo que es Vicente. la clasificación, lo que se puede decir también que todas las glomerulonefritis no proliferativas corresponden al síndrome nefrótico y las proliferativas sí al síndrome nefrítico. Estás en lo correcto, pero en alguna parte les mencioné que la presentación no es tan homogénea. Pueden haber solapamientos que se refieren a que
pueden estar presentes ambos tipos de cuadros en el análisis patológico. ¿Ok? Entonces, sin embargo, una forma de orientarnos es la que has mencionado, ¿no? En proliferativas y no proliferativas. Está muy bien. Y una pregunta más, Doc. Entonces, por así decirlo, el enfoque diagnóstico y el tratamiento y todo lo demás que va a venir para la enfermedad, no importaría mucho entonces por así decirlo, la patología, digamos, cómo se está presentando la enfermedad, sino más en la clínica que presenta el paciente. Sí, sí, porque el diagnóstico básicamente reúne criterios clínicos y laboratoriales, justamente, porque el diagnóstico puede estar guiado por las manifestaciones clínicas. Recuerda que el síndrome nefrótico se caracteriza por edema, ¿no? Pero laboratorialmente se confirma con proteinuria mayor a 3.5 gramos e hipoalbuminemia. Por otro lado, el síndrome nefrítico, dentro de su diagnóstico está también el edema, pero el factor determinante es la presencia de una hematuria glomerular, ¿no? Entonces, clínicamente el síndrome nefrítico viene asociado con hipertensión y estos síntomas deben guiar el diagnóstico. Deben guiar el diagnóstico y los exámenes laboratoriales. Si tú tienes un paciente que acude a tu consulta con edema, tienes que hacer un análisis, diferenciarlos. Si se trata de un síndrome nefrótico, hacer una proteinuria de 24 horas, hacer un sedimento urinario, pruebas de función renal, ¿no? Si tú tienes un paciente con edema, pero además dentro de los laboratorios más de 3.5 gramos, hablas de un síndrome nefrótico. Si tienes un paciente con edema, pero dentro del cuadro clínico tiene hipertensión y la hematuria que presenta es glomerular, tienes un síndrome nefrítico. Y a partir de esto, tú tienes que ir avanzando dentro del diagnóstico de los cuadros que se manifiestan con síndrome nefrítico o nefrótico, ¿no? Dentro del síndrome nefrítico tienes enfermedades secundarias, síndrome nefrítico secundario y el primario, ¿no? El síndrome nefrótico secundario, por ejemplo, con mucha frecuencia está asociado a lupus eritematoso sistémico. Si es mujer, tiene mucho mayor riesgo. Y si hablamos de primarias, tienes la nefropatía por IgA, que son cuadros que se manifiestan con síndrome nefrítico, pero un síndrome nefrítico primario. Gracias, Doc. De nada, Vicente. Podemos aprovechar para alguna consulta más. Bueno, muchachos, les agradezco por la atención y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor.